Hola amigos de Trujillo es Hoy Magazine. En este día tenemos como invitado en nuestro segmento de entrevistas al señor Sergio Obregón Matos. Él es jefe regional de Indecopi La Libertad. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Obregón? Muy bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, al tener la presencia del representante de Indecopi en La Libertad, vamos a hacerle unas preguntas que son de lo más usuales entre todas las personas. En primer término, señor Obregón, ¿cuál es la función en sí de Indecopi? En verdad, Indecopi, la entidad en general, tiene múltiples funciones, pero básicamente es fiscalizar las actividades que se desarrollan en un mercado para proteger a quienes participan en este mercado, sobre todo a los consumidores y también a los proveedores en algunos supuestos respecto a algunas entidades públicas que le imponen barreras, ¿no? Básicamente eso podría resumir un poco porque en verdad Como las la funciones de principal COPI son, función, digamos. sí, son bastante amplias. ¿Y quiénes son los sujetos de protección en los cuales los procedimientos de Indecopi se versan? ¿En qué casos, digamos, podemos acudir a Indecopi? Fíjate, creo que es importante entre todas las funciones que tiene Indecopi resaltar la función de protección de los consumidores, ¿no? La fiscalización de la competencia desleal y por sobre todo la competencia desleal que se realiza a través de la publicidad comercial, porque a través de algunos actos de publicidad comercial se puede estar generando o induciendo a error o engañando a los consumidores mediante la llamada publicidad engañosa. Entonces, básicamente son estos dos facultades, funciones que tiene el Indecopi, entre las cuales se busca proteger directamente a los consumidores. Todas las demás facultades del Indecopi tienen una función de protección indirecta, ¿no? Entonces, consumidores es en relación a esta relación de consumo entre las personas, estamos hablando de actividades comerciales en general, no de instituciones, no de un centro en específico, sino cualquier tipo de actividad comercial, o quiénes son consumidores en específico para que las personas entiendan. Claro, más allá de las definiciones jurídicas, ¿no? Que son un tanto alambicadas, lo que debe quedar claro es que el consumidor es toda persona que contrata, adquiere, usa y disfruta. Entonces, no es necesario ser el comprador o ser el contratante para calificar como consumidor. Puede ser un usuario. Por ejemplo, el ejemplo gráfico de ello son los estudiantes de educación básica, inicial, primaria y secundaria, que son los padres de familia quienes erogan, asumen los gastos de educación a los colegios privados, pero los consumidores son también los estudiantes, los menores que reciben servicios de formación, de educación. Entonces, el concepto de consumidor es bastante amplio. Jurídicamente hay hasta 4, digamos, esquemas de protección de los consumidores, pero, insisto nuevamente, para tener en claro, es básicamente quien contrata, quien adquiere, quien usa, quien disfruta un bien o servicio, incluyendo a los microempresarios. Los microempresarios que adquieren o contratan un bien o un servicio para fines ajenos a su actividad empresarial, también califican como consumidores protegidos, ¿sí? Entonces es muy amplio, es bastante amplio el concepto de consumidor, ¿no? O sea, todos aquellos sujetos que pueden ser protegidos es muy, muy grande, ¿no? Ok. ¿Y cuál es el procedimiento si es que una persona, cualquiera sea un consumidor en genérico, quiere presentar alguna queja, algún reclamo sobre algún producto o algún servicio, como usted nos está indicando, ¿no? Fíjate, definitivamente las autoridades competentes en materia de protección al consumidor, una de ellas es el Indecopi, existe también su salud, existe OCITEL, OCINERMIN, SUNAS, SUTRAN, que también directamente interviene, la Superintendencia de Banca y Seguros, SUNEDU y la Superintendencia de Mercado de Valores, entre otras. Básicamente, todos estos organismos han generado mecanismos de, primero, solución de controversias en forma pacífica y segundo, procedimientos administrativos. ¿Ya? Eso es en cuanto a la intervención de las autoridades. Pero antes de ello, el consumidor puede presentar su reclamo directamente ante el proveedor, ante quien le vende el producto, ante quien le esté proveyendo el servicio.
Para esto puede hacerlo directamente por otras vías, correo electrónico, si es que está acudiendo presencialmente por ahora a los establecimientos, o a través del libro de reclamaciones también. Dejando en claro que cuando se presenta un reclamo del libro de reclamaciones, la empresa tiene un plazo de 30 días para poder atender ese reclamo, ¿no? A diferencia de otros mecanismos. En el caso, por ejemplo, del Indecopi, si se presenta un reclamo en el Indecopi, el plazo nosotros tramitamos en tiempos ordinarios era entre 7 y 10 días para la solución de un reclamo. En estos tiempos de emergencia sanitaria se está extendiendo algunos días más, ¿no? Entonces, hay estas opciones entonces. Primero puede presentar un reclamo directamente a la empresa, al proveedor, y segundo, acudir a las autoridades, sea en vía de conciliación o sea en vía de procedimiento ya administrativo, ¿no? Entonces se trata primero de entablar, digamos, una especie de acuerdo o tratar de buscar una solución a nivel de entre la relación en sí de lo que se acaba de percatar entre el proveedor, ¿no? Del servicio o del bien con la persona que está contratando, ¿no? Y si no, digamos que después de eso, si es que ya no tiene ningún resultado, recién a Indecopi a un procedimiento administrativo o en el mismo procedimiento donde se llena el libro de reclamos, o también acudir a Indecopies, cualquiera es una opción, digamos, hacer así, o necesariamente tiene que ir a Indecopi. Fíjate, es posible, es viable que el consumidor pueda presentar su reclamo directamente a la empresa y paralelamente ante la autoridad competente, ¿no? La autoridad competente lo que va a hacer es ejercer sus buenos oficios a través de una vía conciliadora para que el proveedor atienda en la mayor brevedad posible al reclamante. Si es que pese a la reclamo, pese a la intervención oficiosa de la autoridad, no hay solución, entonces hay dos también opciones. El consumidor presenta su denuncia o es la propia autoridad que de oficio también inicia. Así, en muchos casos, a las autoridades competentes han iniciado procedimientos, primero investigaciones, obviamente, y segundo procedimientos sancionadores, en razón a la información que los usuarios proporcionan. Por eso es que es muy importante que el usuario también esté en contacto con la autoridad competente, que esté proporcionando información, para que esta autoridad competente pueda resolver, puede intervenir, ¿no? Primero, pacíficamente, a través de una búsqueda conciliatoria, incluso, en algunos supuestos, si la autoridad competente interviene en la vía conciliatoria, pero nota que hay una conducta permanente de comisión, de infracción, una recurrencia de los mismos casos entre 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, consumidores, entonces ya hay una potencial infracción. Consiguientemente, aun cuando resuelvan los conflictos, la autoridad interviene, porque parecería que hubiera una política infractora, ¿no es cierto? Entonces hay también esa posibilidad. Y en este contexto de la pandemia por COVID-19, digamos, hay otros mecanismos que se han implementado de parte de Indecopi, de repente un tema virtual o telefónico para este tipo de denuncias, o cómo está actuando Indecopi en este contexto de circunstancia por la pandemia. Sí, en efecto, fíjate, no podíamos detener nuestra labor, sí nos correspondía intervenir en la medida de las posibilidades. Las acciones son virtuales, fíjate, en este periodo de emergencia sanitaria se han atendido cerca de 4.000 reclamos, se han recibido cerca de 4.000 reclamos en todo este periodo, ¿no? Y también se han iniciado aproximadamente 400 y tantos investigaciones, son 426 en realidad, investigaciones a diferentes tipos de establecimientos, entre ellos farmacias, boticas, colegios, universidades, centros de abasto, supermercados, institutos también, incluso hasta inmobiliarias y empresas de transporte. Entonces, la labor no se ha detenido. Seguimos atendiendo, siempre estamos a disposición de toda la ciudadanía. Hay puntos de contacto remoto, nosotros hemos puesto a disposición de la ciudadanía básicamente 3 líneas de contacto inmediato. Si me permiten un segundo, no lo tengo aquí en un momento, pero sí. Básicamente el teléfono es
01224-7800, es opción 6, anexo 4403. Se tiene que marcar eso, y también hay una segunda opción que es el 0804-4040, opción 6, anexo 4403. Hay esas vías. Incluso estamos poniendo a disposición también un mecanismo por WhatsApp o el correo electrónico, que es consultasorilal@indecopy.gov.pe. Toda esta información de los puntos de contacto está colgada además en el portal web del Indecopy, www.indecopy.gov.pe. No obstante ello, también la institución recibe documentos a través de la mesa de partes virtual. Entonces, si un ciudadano quiere presentar una denuncia informativa o una denuncia formal, puede hacerlo también a través de la mesa de partes virtual, y para ello solo tiene que ingresar, nuevamente insisto, al portal web del Indecopy, www.indecopy.gov.pe. ¿Y tienen que separar cita o tienen que ir directamente a Indecopy? No, ese es el envío de la documentación, ¿no es cierto? Okay. Ese es el envío de la documentación para la presentación de un escrito que contenga una denuncia informativa o que contenga una denuncia formal. Entonces, si es denuncia informativa, lo que vamos a hacer es iniciar investigación preliminar sobre los hechos que está planteando en esta denuncia informativa. Y si es una denuncia formal, se tramitará individualmente con respecto a esta persona en particular. Entonces, nosotros siempre vamos a poner a disposición de los consumidores todas estas vías, ¿no? Y para culminar, una duda que ahora me surge, ¿no? Porque no solamente están atendiendo un tema de quejas y reclamos, sino, por ejemplo, si alguien quiere registrar una marca, hacer cualquier otro tipo de procedimiento, también puede hacerlo por estos mismos medios. Sí, en efecto, no había tocado ese aspecto y es muy importante. La promoción y protección de la propiedad intelectual se está trabajando a través de también medios remotos, medios virtuales, el asesoramiento para el registro virtual de obras, de marcas y de invenciones. Entonces, hay personal especializado que se pone en contacto cuando recibimos una consulta de una empresa o de un usuario que quiere registrar una marca, registrar una obra o un invento. Inmediatamente nos ponemos en contacto con esta persona y le vamos brindando la información paso a paso de cómo tiene que proseguir para registrar su creación, ¿no? A través de estos medios virtuales, sin necesidad de acudir presencialmente. Porque, es decir, insisto, lo mismo que hubieran obtenido alguna orientación allí, ahorita lo están prestando por otros medios por esta circunstancia que estamos viviendo. Así es, paralelamente se le da la atención directa a través de llamadas telefónicas y se le provee también instrucciones escritas acompañando incluso videos con pasos que tiene que seguir, ¿no? Entonces estamos tratando de adecuarnos lo más posible a estas circunstancias. Muy bien, señor Matos, señor Obregón Matos, muchas gracias por su tiempo prestado en esta entrevista. Estamos seguros que va a ser de mucha utilidad para las personas que están viendo esta entrevista. Muchas gracias. Esperamos a todos, estamos a su servicio. Gracias.